versículo 2, donde vamos a iniciar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 12: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. ¿Qué es lo que le quiero compartir hoy? Quiero compartirle a usted acerca de cómo el Espíritu Santo está buscando dónde reposar, cómo el Espíritu Santo está buscando dónde permanecer. Amén. Dice la Escritura que cuando Dios creó toda la tierra, los cielos, ¿verdad? Al principio, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre las aguas. Buscaba un lugar donde reposar. No había algo material, no había algo en lo cual él pudiera reposar, que él pudiera usar. Pudo usar una piedra, pudo usar el agua, ¿verdad? Pudo usar una planta, pero sin embargo, él esperaba algo especial en el cual él podía reposar. Y esperó sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se estuvo moviendo. Y mientras él se movía, Dios comenzaba a ordenar toda la tierra. Hágase las plantas, hágase las lumbreras, ¿verdad? Sepárense las aguas de arriba con las aguas de abajo. Dios empezó a poner orden sobre todo. Y el Espíritu de Dios seguía permaneciendo sobre la faz de las aguas, esperando aquello preciado, aquello especial en lo cual él iba a reposar. Y esperó un día, pasó otro día, pasó el tercer día, el cuarto día, y el Espíritu Santo permanecía paciente. Y una de las virtudes que él tiene es que él es muy paciente. El Espíritu Santo es muy paciente. Pasó el quinto día, ¿verdad? Y llegó el día esperado. En ese momento, el sexto día, cuando Dios llamó y dijo: hagamos al hombre, el Espíritu se estaba paseando sobre la faz de las aguas. En ese momento, cuando escuchó la voz de Dios y dijo: hagamos al hombre, el Espíritu se alertó, buscó, dijo: es tiempo de hacer aquello sobre lo cual yo voy a reposar. Y el Espíritu participó. Dios creó al hombre. Dios lo creó a ustedes, a nosotros. A cada uno de nosotros nos creó con el propósito de tener vida, ¿verdad? De administrar toda la creación de Dios. Nos llamó para que sojuzgáramos la tierra, para que pudiéramos llenar la tierra, ¿verdad? Pero también nos llamó para que fuéramos el depósito de su Espíritu Santo. Que su Espíritu pudiera reposar sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ese fue el propósito de Dios. Saber que el Espíritu Santo iba a usarnos con un propósito sobrenatural aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre iba a traer destrucción, iba a traer pobreza, iba a traer plagas, iba a traer enfermedades, por causa del pecado en el cual el hombre se iba a empezar a mover, se iba a desenvolver. Pero sin embargo, Dios había trazado un plan específico para que el hombre no muriera en pecado, sino que el hombre tuviese vida y salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y por medio de Jesucristo viene la promesa de Dios para que recibamos al Espíritu Santo. Amén. Pero no nada más es de recibirlo por recibirlo, sino que hay efectos especiales sobre la vida de cada uno de nosotros que deberíamos estar moviendo, deberíamos estar participando, deberíamos de saber qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros cuando el Espíritu de Dios se mueve. Amén. Hay algo importante, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros que debemos de empezar a comprender: que Dios, cuando nos concedió su Espíritu, fue para establecer su reino. En el libro del Antiguo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, nos habla de hombres y mujeres que Dios utilizó a través del poder de su Espíritu para hacer grandes proezas. Amén. Para establecer cosas poderosas, para demostrar su reino. Mas sin embargo, el Espíritu no reposaba. Si usted lee la Biblia, dice que el
Amén. Inspiraba. Venía la gente, tomaba a la gente, ¿verdad? Y los inspiraba a hacer cosas grandes, cosas poderosas. Amén. Cosas, hablamos de un Sansón, ¿verdad? Que podía matar a un león. Podía agarrar 70 zorras, amarrarle la cola, ¿verdad? Y prenderles fuego a las teas para quemar terrenos. Echarse a la espalda las puertas de una ciudad completas. Imagínense qué tan poderoso es el Espíritu Santo para hacer que el hombre haga cosas sobrenaturales. Hablamos de un Elías que por su palabra detuvo la lluvia. Durante 3 años y medio detuvo la lluvia. Y dijo, por mi palabra no lloverá. ¿Por qué? Porque dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él vivía bajo la presencia de Dios, sabía lo que era estar en la presencia de Dios, sabía lo que era estar inspirado por el Espíritu, pero también sabía lo que era tener la autoridad de parte del Espíritu para hablar, declarar, decretar y que se cumpliesen las cosas que él hablaba. No nada más hizo eso, tomó su manto, golpeó las aguas y las aguas se dividieron. A lo que Moisés extendió su vara para que el mar se abriera. Él tomó su manto y golpeó las aguas. Amén. Hablamos de un David. Un David que era inspirado por Dios para que fuera el mejor adorador de la tierra. Aquel hombre que sabía tocar el corazón de Dios a través de la alabanza, de la adoración. Aquel hombre que sabía derretir el corazón de Dios para que Dios le concediese todo lo que pedía, para que amara a David de una manera especial a Dios. El tener al Espíritu Santo en nosotros no nada más es para decir ya tengo un don, para decir tengo unción, sino para demostrar las cosas sobrenaturales que Él puede hacer a través de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de que el Espíritu se mueva en nuestras vidas. Yo lo he dicho, se los he predicado, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nosotros para sacarnos de la comodidad en la que estamos, para sacarnos del lugar en el que vivimos y llevarnos a otros lugares a predicar su palabra, a hacer milagros, a hacer señales, a llevar ese mensaje de vida, de salvación, a reconciliar familias, a restaurar, a hacer cosas que el mundo no ha podido hacer. Pero sin embargo nos detenemos y nos hemos detenido mucho. Fíjense que en Mateo, vaya conmigo a Mateo, capítulo 10. Quiero hablarles de esta parte porque es importante de cómo antes de tener al Espíritu, antes de recibir la presencia del Espíritu, la iglesia se puede mover por fe. La iglesia puede hacer cosas sorprendentes por la fe. La iglesia puede salir a predicar por la fe. Amén. Mire, hay algo que a mí me interesa mucho que usted conozca. En Mateo capítulo 10, versículo 11 en adelante, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la puerta, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Si usted lee más arriba, ¿verdad? Jesús no les dijo, ustedes ya son llenos del Espíritu. No les dijo, ustedes ya tienen unción. No les dijo, ustedes ya son dotados de dones. Ya hablan en lengua, ya tienen los dones de sanidades, ya tienen milagros. No. Lo único que Jesús les dijo, yo les doy autoridad. Vayan. Amén. ¿Qué les dio Jesús? Autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? Tan fácil como decirle a un hermano: hermano, ven, tráeme esto. Y el hermano va y lo trae. Amén. ¿Por qué lo trae? Porque se le otorga una autoridad. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Ven y haz esto, es porque le estamos mandando, ¿verdad? Porque lo queremos como sirviente. No, hermano.
Cuando nosotros entendemos realmente qué es un sirviente, es aquel que está apegado. ¿A qué? Al servicio de... A un servicio de una persona, ¿verdad? Bajo un sueldo, bajo unos horarios establecidos. Es ahí donde nosotros debemos de empezar a tener una diferencia entre lo que es el sirviente y lo que es aquella persona que se le está dando una orden para que haga algo. Aquel que recibe una orden recibe autoridad para hacer las cosas. Amén. Entonces tenemos que empezar a entender. La iglesia de Cristo fuimos llamados a ser siervos de Dios. Amén. Estamos para servirle a Dios. Pero tenemos una carrera ministerial en la cual tenemos que estarnos preparando. Una carrera ministerial en la cual nosotros venimos a aprender a mandar, a aprender a ordenar. Amén. ¿Para qué? Porque de esa manera recibimos la autoridad para hacer las cosas que debemos de llevar a cabo. Amén. Entonces, fíjense nada más, no me quiero salir del tema, simplemente quiero hablar de eso un poco, porque es importante saber que muchas veces hemos menospreciado al Espíritu Santo. Hemos despreciado los dones, la unción que Él nos ha dado. Miren, por eso yo le toco este tema de Mateo capítulo 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dio autoridad, no fueron investidos del Espíritu Santo, no recibieron dones, no recibieron unción, simplemente recibieron autoridad. Jesús les mandó a hacer algo, amén, nada más. Es como yo le digo, hermana Lupita, quiero que vaya a tal familia y les predique. Usted va a ir y les va a predicar, ¿verdad? Usted recibe una orden, un mandato, pero es una autoridad en la cual a usted se le entrega el poder, el reino, para establecerlo en esa casa, en aquella familia. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Entonces, la iglesia a veces, cuando nadie recibe una orden, ¿verdad? O sabe que tiene que salir a predicar, lo hace por fe. Van, llevan el evangelio, le predican a la gente, encuentran a una persona triste, afligida, le dicen qué te pasa, la persona le cuenta y ustedes le empiezan a predicar. Amén. No lo hacen bajo una unción, no lo hacen bajo el mover de los dones, no lo hacen porque son llenos del Espíritu, sino porque lo hacen por fe, porque han entendido que tenemos que predicar el evangelio a toda gente. Amén. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, le compartimos a la gente. Es a eso lo que yo quiero llegar. La iglesia, cuando se mueve por fe y no por los dones, no por la unción, la iglesia sobrepasa los límites, hace cosas extraordinarias, gana gente como no se imaginan. A veces pensamos que por la unción vamos a ganar las almas. Sí es cierto, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 11 en adelante, cuando Pedro empieza a hablarle a las multitudes, después de haber recibido el bautismo del Espíritu, dice que Pedro, lleno del Espíritu, habló a la multitud. ¿Por qué? Porque tenía que dar el mensaje, tenía que hacerle comprender a la gente, ¿verdad?, que lo que estaba sucediendo en ese momento en el aposento alto era porque había venido el cumplimiento de la promesa. Ni siquiera Pedro usó la unción para predicarle a la gente. Fue lleno del Espíritu, sí es cierto, estaba lleno en ese momento, pero lo que él hizo fue hablarle a la gente, predicarle a la gente. ¿Sí me entienden? Usar la palabra para decirles lo que estaba aconteciendo. No un mover de unción, de poder. Simplemente estaba lleno, pero en ese momento no hubo sanidades. En ese momento no hubo derramamiento del Espíritu. En ese momento no hubo dones. Simplemente le habló a la gente comprendió el mensaje y se entregaron al Señor. Amén. Entonces, la iglesia debe de comprender, hermano, que así como usamos la fe para salir y hablarle a alguien, o tan solo un miembro de la casa cuando tiene un problema, ¿verdad?, o lo vemos enfermo, lo vemos de una manera, no te preocupes, mira, échale ganas, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Le compartimos al hijo, a la esposa, al esposo, le compartimos al primo que llega, al tío, ¿verdad? Les compartimos así tan fácil. No usamos de la unción para predicarles, usamos la fe, de haber creído que la palabra puede sanar, la palabra puede salvar, la palabra puede reconciliar, la palabra puede restaurar. Pero el problema, hermanos, escuchen bien, cuando viene el poder del Espíritu sobre nuestra vida, dejamos de trabajar.
dejamos de predicar, dejamos de llevar el mensaje a la vida de las personas. Y fíjense, nos empezamos a afanar y le decimos en la oración: Señor, lléname, quiero ser usado por ti para predicar a la gente. Dice el Señor: espérate, ya fuiste lleno, ya recibiste de mi Espíritu, ahora ve para que hables a la gente. Cuando tú le hables a la gente, si hay una necesidad, lo que tú recibiste del Espíritu, en ese momento lo operar con la gente. Ya no me pidas que te llene, porque tú ya recibiste en el momento que fuiste bautizado por Él. Tú ya recibiste un don, tú ya recibiste la parte de la unción que te corresponde. ¿Por qué me pides que te llene más cuando tú ya tienes? Si usted recuerda lo que dice Marcos 16:20, ¿verdad? Dice que cuando los apóstoles salieron, iban predicando por todas partes. Y el Señor iba con ellos, ¿verdad? Y la palabra que ellos hablaban llevaba ¿qué? Señales. Quiere decir que cuando yo voy, el Señor va conmigo. Cuando yo voy, el Espíritu va conmigo. Cuando yo voy, la presencia de Dios va conmigo. Voy a hablar, por fe llevo el mensaje, llevo la palabra, pero la operación de los milagros los hacen ellos. Amén. Por la unción que ya me dieron, por el Espíritu que está sobre mi vida, voy a llevar las señales. Entonces no tengo por qué detenerme más. Si antes sin el Espíritu salía y predicaba, ahora cuanto más, por tener al Espíritu en mi vida, debo de salir con mayor frecuencia, con mayor autoridad, con mayor confianza a llevar ese mensaje de vida a la gente. Un tiempo, usted y yo estábamos desordenados y vacíos. ¿Cuándo? Cuando vivíamos en pecado, cuando vivíamos en maldad, cuando no entendíamos lo que era la disciplina, la obediencia, el orden de Dios. Pero cuando empezamos a entender por la palabra cómo ordenar nuestra vida, cómo hacer todo lo que el Espíritu nos manda, entonces el Espíritu comenzó a ordenar todo dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra convicción empezó a ordenarlo para que en ese momento entonces pudiéramos nosotros creer que por Dios y por el poder que recibimos del Espíritu y la autoridad en el nombre de Jesús, todo es posible. Amén. Todo es posible. El problema es que nos hemos confiado y ya no hacemos lo que Dios nos va demandando. Ya no nos movemos, porque ahora, fíjense, algo que nos pasa realmente como iglesia, ¿verdad? Es que a veces nos sentimos vacíos. Nos sentimos como que no tenemos el Espíritu. Nos sentimos como que a lo mejor el don ya no lo tenemos. Dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables. Cada don que recibimos ya nadie nos lo puede quitar. ¿Sí me entiende? Usted ya lo tiene. Nadie se lo va a quitar. Entonces quiere decir que ese don que está sobre usted va a operar en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Va a operar. El problema es que como no hago uso de lo que yo recibo, se me olvida o siento como que ya no lo tengo. Se duerme, ¿sí me entiende? Sentimos como que ya no lo tenemos. Y decimos, híjole, ¿y qué tal si hay un enfermo y ya no puedo sanarlo? Hablamos de los dones de sanidad, si lo tenemos, ¿verdad? Dudamos si podemos o no obrar en el milagro. En la profecía dudamos si podemos obrar o no en la profecía. En el discernimiento decimos, híjole, yo tenía discernimiento, pero ¿quién sabe ahora? El problema es porque nos hemos acostumbrado, dejamos de usar lo que el Espíritu también nos da, y cuando viene la necesidad, ya no sabemos qué hacer. Entonces, hermano, si Dios nos concedió su Espíritu, es para que nos movamos en todo poder, en toda autoridad. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. Amén. Versículo 10. Escuchen lo que dice la Escritura. Versículo 10 y versículo 11. Amén. Miren, hace tiempo cuando yo iniciaba en el Evangelio, esta palabra que hoy quiero compartirles de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, llegó a mi vida,
¿verdad? Cuando nos empezamos a mover en los dones, mi esposa y yo nos unción. Y el Señor nos hizo comprender cuán importante es estarnos moviendo constantemente en esto. Amén. Dice el versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, ministre, ¿quiénes? A los otros. ¿A quiénes son? A la gente, a la familia, a cualquier persona. Usted tiene que ministrarle el don, tiene que ser un buen administrador, tiene que suplir la necesidad de la gente conforme al don que usted ha recibido. No habla nada más de la iglesia, no habla nada más de la familia, habla de todo en general. Amén. Si usted sale a la calle y en la calle hay una necesidad, usted lo puede suplir, gloria a Dios, ¿verdad? En el supermercado lo puede suplir, amén. En la escuela donde usted vaya. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que Dios te da un don, también te puede dar más. Amén. Según usted use los dones, es conforme Dios le va dando más. Usamos la parábola de que Jesús dio, ¿verdad? Hablaba acerca de los hombres con los talentos. Uno recibió 5 porque tenía la capacidad para multiplicar los 5. Uno recibió 2 porque tenía capacidad para multiplicar 2. Uno recibió 1 porque solamente tenía la capacidad para multiplicar un don. Amén. Algo que Jesús dice, y muy claro debemos de entenderlo, es: si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a dar, nos va a poner. Amén. Nos va a ir estableciendo. Si en un don eres fiel, dice el Señor, ok, a mí que multiplicas el don, te voy a dar otro don, ¿verdad? Espíritu, dale ese don. Dale otro don a mi hijo, a mi hija. Y el Espíritu se va moviendo porque usted está operando en los dones, usted se está moviendo en los dones, usted está compartiendo la gracia de Dios a través de los dones, usted está usando el don conforme al propósito para lo cual usted lo recibió. Amén. Dice el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Si usted creyó en el Evangelio conforme al poder del Evangelio, usted háblelo. No necesita los dones para hablar la palabra, pero sí necesita fe. Amén. Pero qué mejor sería que la palabra fuera acompañada de señales, como lo dice Marcos 16:20, ¿verdad? Si usted habla la palabra, háblela. Pero qué mejor sería que esa palabra fuera acompañada de señales. Estoy hablando de los dones. Que usted lleve la palabra, pero también lleve los dones. ¿Para qué? Para que supla las necesidades de la gente. Dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si usted tiene autoridad, use esa autoridad. Si usted tiene milagros, use los milagros. Si Dios le otorgó el poder de la capacidad para mover a hacer cosas, hágalas. Porque son distintos poderes que Dios nos otorga a través del Espíritu. Pero si yo no entiendo cómo opera cada poder, que es el Kratos, Dunamis y el Exousia, si no los entiendo, no sé cómo van a operar, voy a pensar que todo es uno solo. Pero yo debo de entender, si yo voy a ministrar, lo debo de hacer conforme al poder que Dios me da. Amén. Bajo capacidad, bajo autoridad, bajo milagros, voy a entender cómo voy a hacerlo. Y dice también: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hermano, es tan importante entender que si usted ha recibido algo del Espíritu, tiene que empezarlo a mover. Hay tanta necesidad, hermano, como no se imagina. Tan solo dentro de la casa, yo suelo predicar mucho, en la casa de usted hay tanta necesidad espiritual que se mueve a lo natural, que si nosotros comprendiéramos verdaderamente la importancia de tener al Espíritu y usar bien todo lo que Él nos da, en serio, seríamos una iglesia gloriosa. Amén. La gente se maravillaba porque Jesús andaba en la calle haciendo milagros. La gente se maravillaba porque ya llegaba a otro municipio, a otro estado, llegaba a otra colonia. Lo iban siguiendo porque querían ver los milagros de Jesús. Pero para que Jesús pudiera usar los milagros,
y hacer buen uso de los milagros, primero tenía que recibir la presencia del Espíritu en su vida. Amén. Tenía que estar sobre él el Espíritu de Dios. Tenía que venir con el poder del Espíritu. Si no tenía el poder del Espíritu, Jesús no podía moverse en los dones, en los milagros. Podía haber predicado solamente, pero Dios no nada más nos manda a predicar, nos manda a establecer su reino con cada persona a la cual tenemos contacto. Amén. Lucas capítulo 4 lo dice claramente en el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por todas partes. El Espíritu, cuando viene sobre tu vida, va a hacer que seas reconocido por los dones, por los milagros, por la unción, por el poder, por todo. El Espíritu te va a abrir puertas, te va a dar a conocer. ¿Sí me entienden? El Espíritu te va a abrir puertas para llevar a establecer el reino de Dios donde Él quiere. Te va a dar una fama a través de los dones, de los milagros, a través de las señales que acompañan la palabra que usted predique. Eso es lo que el Espíritu ha querido hacer. Fíjense, cuando vino el derramamiento de Pentecostés, vino un avivamiento tan fuerte en ese tiempo, se ganaron 3,000 almas. Después vino más gente al Evangelio y empezaron a salir por todos lados a predicar la palabra. Vemos la vida de un hombre llamado Felipe. Cuando salió de Jerusalén, llega a Samaria, empieza a predicar la palabra. Amén. Llega a Damasco, empieza a predicar la palabra. Pero no nada más la palabra, sino que empieza a hacer milagros este varón. Empieza a demostrar el poder del Espíritu sobre su vida. No era líder, no era pastor, no era apóstol, no era profeta. Era un congregante de la iglesia. El Espíritu viene para todos, no nada más para unos cuantos. El Espíritu busca reposar sobre cada uno de nosotros, pero tenemos que entender, número uno, que debo de ordenar mi vida. Número dos, Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué te quiero decir, hermano, hermana? Que tú tienes que empezar a analizar tu vida para que veas qué tanto estás padeciendo de tu imagen y semejanza a Dios. 3 características importantes. La primera, Jesús dijo: ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos que empezar a buscar esa perfección en nuestra vida. Tenemos que comprender realmente, Dios es un Dios de orden, entonces el orden me va a llevar a la perfección. Dice: sed santos como vuestro Padre es santo, lo dice en Deuteronomio, ¿verdad? La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que ver en nosotros esa santidad. ¿Nos va a costar trabajo la santidad? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque luchamos día tras día con la carne, con los deseos, las pasiones de este mundo. Tenemos esa lucha interior con nosotros como no se imaginan. Entonces, al tener esa lucha, quiere decir que usted es importante para Dios, pero también para el diablo. Amén. Si usted no tuviera esa lucha dentro de su vida, si usted nada más llegara: ya soy santo, ¡pum!, y no me mueve pecado, no me mueve nada, no tengo tentaciones, no tengo problemas de deseo, no tengo nada, qué padre sería, ¿verdad? Simplemente el diablo usted no le interesaría al diablo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no existiría el diablo. Pero como existe el diablo, y el diablo quiere llevarse el gran número de almas que pueda al infierno, el diablo busca que usted no caiga en santidad, que usted no viva en la santidad, y por eso mueve cosas para que usted sea tentado, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que no podamos resistir. Quiere decir que entonces Dios permite esa lucha para que vayamos comprendiendo qué tan poderosos podemos llegar a ser por vivir en la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso Dios lo permite, hermano. Imagínese, para poder vencer a una persona, usted tiene que entrenarse, ¿verdad? Vamos, hablando como si usted estuviera en el deporte, lucha, karate, lo que usted quiera. Si usted va a entrenarse y va a tener un torneo, va a tener una pelea con alguien, ¿verdad?, para ver quién es más fuerte, usted va a entender que debe de prepararse más,
tiene que capacitarse más, tiene que entrenar más fuerte para poder vencer a su oponente. Entonces la palabra de Dios es así con nosotros. Busca que nos capacitemos, busca que nos entrenemos, busca que tengamos esa disciplina para poder vencer todo lo que el enemigo trae cuando vienen los ataques. Amén. Y todo eso es para qué? Porque Dios lo permite para que usted adquiera fortaleza, adquiera poder. ¿Quién nos da el poder? Fíjense, hay un poder que el Espíritu Santo da que se llama Kratos. Ese poder es la fuerza o vigor que recibimos, la fortaleza como personas para resistir todo. Amén. Por eso la Escritura nos enseña que no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, no es con nada de ello, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando entendemos ese poder que el Espíritu da, que es el Kratos, que es el vigor, la fuerza, la fortaleza física que recibimos, de hecho ese poder lo recibió Sansón, por eso se movía mucho en esto, ¿verdad? Si nosotros entendemos ese poder que debe de estar sobre nuestra vida, debemos de buscar el Espíritu de Dios y decirle: Espíritu, yo necesito tu poder para poder vencer las tentaciones. La tentación, ¿a dónde viene? No es aquí, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Viene a tentar nuestra carne. Las pasiones del mundo vienen a tocar nuestras emociones para hacernos caer. Entonces es importante vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y saber pedirle al Espíritu lo que necesitamos para poder fortalecernos y salir adelante cada día de nuestra vida. Entonces usted debe decirle: Señor, yo necesito ese poder. Señor, o Espíritu Santo, concédeme el poder Kratos para que yo pueda ser fortalecido en mi cuerpo, recibir esa fortaleza, ese vigor, esa fuerza para resistir todo lo que venga. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles? Ya no podemos más. Aún hasta en el trabajo físico decimos: Señor, ya no aguanto más. Viene el Espíritu y te fortalece. Ese es el poder que también Él viene a darnos. Pero cuando no entendemos el poder del Espíritu y lo concentramos en algo llamado unción, algo llamado milagros, algo llamado señales, pero no discernimos, no separamos cada una de las cosas para entender qué hay detrás de ello, cómo se compone la unción, cómo se compone el poder, nos quedamos simplemente con unción. ¿Qué es unción? Pues algo que decirle del Espíritu es poder que viene a vivir y ya. ¿Sí me entienden? Por eso dice el apóstol Santiago: oráis, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, por eso es la importancia de que el Espíritu esté sobre nosotros, hermanos, para entender que no podemos tampoco amontonarnos, llenarnos de tantas cosas, porque nos vamos a saturar, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Si nos ordenamos en el tiempo de Dios, quiere decir que estamos dentro de la perfección de Dios, lo estamos perfeccionando. Entonces, no me voy a saturar, no me voy a llenar de tanto, no me voy a estresar, y a la mera hora voy a recibir lo que realmente necesito. Amén. Entonces, si ustedes escucharan la voz del Espíritu, cada vez que le pedimos algo, el Espíritu dice: bueno, ¿y para qué lo quieres? ¿Sabes cómo opera? ¿Le vas a dar buen uso? Si escucháramos la voz de Dios cada vez que oramos y le hacemos una petición, nos sorprenderíamos de lo que Dios nos hace preguntas. Entonces, por eso es importante, hermanos, comprender todo lo que es importante para nosotros vivir, experimentar y llevar a cabo sobre nuestras vidas como cristianos. No es algo nada más como una monotonía o algo ordinario, sino que va más allá de lo sobrenatural, sobrepasa lo sobrenatural, porque es poder de Dios. Es algo que crea, de la nada crea cosas, de la nada hace sanidades, milagros, señales, prodigios, vienen bendiciones, de la nada Dios hace cosas gloriosas por el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante comprender. Yo les decía al principio, estamos a vísperas de una gran fiesta, ¿verdad? Saber lo que va bien, lo que va a acontecer, prepararnos, recibir, poner orden, hacer todo lo que Dios nos demanda para poder entonces comprender que cuando venga el Espíritu, viene con un propósito a cada uno de nosotros. Amén. Y ese propósito tiene que estar sólido en nuestra vida, en nuestro corazón, que nada ni nadie nos lo mueva.
El diablo va a querer moverte. No le des lugar al diablo, dice la Escritura. El diablo va a querer que tú pierdas la bendición y la comunión del Espíritu. ¿Por qué? Porque si ensucias tu vida, ensucias tu templo con cualquier cosa natural, con cualquier cosa que está fuera del orden de Dios, y vienes y quieres recibir del Espíritu, el Espíritu va a decir: no puedo. Me voy a pasear sobre ti, voy a esperar sobre ti hasta que pongas orden en tu vida. Cuando pongas orden en tu vida, entonces voy a reposar dentro de ti. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar nuestro templo. ¿De qué lo debemos de cuidar? Miren, vemos un edificio, tan solo el lugar donde nos congregamos. ¿Cuántas ventanas hay? Vamos a hablar que esas ventanas son los ojos y los oídos de la iglesia. Porque por ellos entra la luz, pero también por ellos sale el sonido. La puerta vamos a llamarle que es la boca, porque por ella entran los hermanos y salen los hermanos. Entramos santos, entramos contaminados, salimos santos de la casa de Dios. Amén. Entonces, así como la iglesia tiene todo eso, el lugar donde nos congregamos, así es nuestro cuerpo. Tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos boca. Tenemos que tener cuidado de que no haya contaminación cuando el Espíritu se mueva. Cuando el Espíritu quiera reposar, diga: yo puedo hacerlo en ti. Amén. Esa es la importancia. Por eso cuando Dios empezó a querer ordenar la tierra, el Espíritu comenzó a moverse. Comenzó a moverse en el desorden que había. Antes de que Dios comenzara a ordenar la tierra, el Espíritu se está moviendo antes de que empecemos a ordenar nuestra vida. Y sobre aquellos que ordenen su vida, dice el Espíritu: ahí voy a reposar. Porque tú estás entendiendo que eres imagen y creación de Dios, hecho a semejanza de Dios. Estás guardando tu templo para que yo pueda morar en ti. Y entonces el Espíritu viene y se derrama sobre tu vida, y viene con tan poder que usted puede hacer cosas gloriosas y maravillosas. Amén. Entonces, hermano, yo invito con todo mi corazón: preparémonos ya para lo que viene. Todo lo que el Espíritu quiere hacer, no deje que se pase de largo. No deje que Él siga paseándose para ver dónde va a reposar. Usted sea uno de ellos en los cuales el Espíritu Santo repose verdaderamente. Amén. Porque es el tiempo ya, porque estamos viviendo los tiempos finales. Y yo anhelo que cada uno de nosotros realmente seamos llenos de ese poder del Espíritu. Dios está siguiendo haciendo señales, milagros. Dios sigue haciendo y obrando a través de nosotros, a través de ustedes. Entonces yo quiero que esa bendición que usted recibió no se quede atorada. Si usted tiene un don, vamos a despertarlo. Si usted tiene la unción, hay que discernir cuál es la unción que ha recibido para hacer algo que usted debe llevar a cabo. Amén. Y bajo ello, yo le aseguro que su vida va a empezar a cambiar todavía más y usted va a hacer cosas gloriosas. Hay una unción. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Escuche bien, quiero que inicie conmigo desde el versículo 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el anticristo? Aquellos que están negando a Cristo, que ya no creen en Cristo. Amén. Que ya no predican a Jesús, que ya no dan testimonio de Jesús. Dice el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20, escuchen lo que dice: pero vosotros tenéis la unción de ¿quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? ¿Cuál es la unción del Santo? Dice que cuando Jesús caminaba entre la gente,
Él no se fiaba de nadie, porque conocía el corazón de todos y sabía lo que había dentro de ellos. Cuando usted tiene la unción del Santo, se va a dar cuenta que no va a poderse fiar de la gente tan fácil, ¿verdad? Que va a discernir quién realmente es hijo de Dios y quién es hijo de Dios. ¿Quién está todavía operando como si fuera del mundo y quién está operando dentro del reino de Dios? Dice el versículo 27, escuche bien. Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Miren, esta parte se ha transgiversado tanto, ¿verdad? Que cuando no entendemos el mensaje que está hablando el apóstol Juan, decimos, entonces ya no tengo necesidad de congregarme, ya no necesito del pastor, yo voy a pedirle al Espíritu y el Espíritu me va a revelar. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién se separa de Cristo? El anticristo, aquel que ya no quiere recibir del Señor. ¿A través de qué? De la unción, del poder de lo que hay. Sino que él busca ser separado de todo para decir, Señor, es que tu palabra dice que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, así es de que enséñame tú. Dice el Señor, yo no te puedo enseñar así, porque estás fuera de mi orden. Amén. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. ¿Qué es lo que enseña la unción del Santo? Primero, no te confíes de la gente. ¿Sí me entiende? Segundo, discierne el corazón de la gente. Tercero, vive en la armonía de mi unción con mi pueblo. Cuando el Espíritu Santo, escuche bien, Salmo 133 dice, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiere decir que todos estaban unánimes y juntos, de un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, un mismo corazón. Si nos vamos al libro de Hechos, el capítulo 12 en adelante es lo que nos habla. El versículo 40 en adelante del libro de Hechos 2 nos habla acerca de la unidad de la iglesia. Y la iglesia perseveraba unánimes juntos y que tienen en común todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción te va a llevar a tener comunión, comunicación, fraternidad, armonía. Te vas a unir realmente con los que están caminando bajo la unción del Santo, no con los que están separados de la unción del Santo. Que eso es lo importante que debemos de entender nosotros. A veces malinterpretamos las Escrituras. La unción del Santo es para unificar, no para separar. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Si usted lee el libro de Hechos, en el capítulo 5, es más, vaya conmigo, para que usted vea. Capítulo 5, en el versículo 12, dice algo tan importante, ¿verdad? Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por qué? Porque se predica el poder del Espíritu. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13. De los demás, quiere decir que hay otros, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces, cuando vivimos bajo la unción del Santo, yo no me confío, empiezo a discernir, empiezo a unirme con los que están bajo la unción del Santo, donde hay palabras, donde hay señales, donde hay milagros, donde se mueven los dones, donde se mueve el poder del Espíritu, donde el Espíritu se está dando a cada rato, cada reunión, hay una unción del Espíritu. Y entonces dice que los que no tienen la unción del Santo se separan solos. Regresamos a 1 Juan, capítulo 2. Versículo 18. Y es ahí donde cierra esta parte. Dice, hijos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Por qué surge el anticristo? Porque el anticristo dice, ya tengo la unción del Santo, ya no necesito que nadie me enseñe, yo me separo y bye bye. Terminan separándose, dejan de predicar a Cristo, no hablan de Cristo, renuncian a Cristo, ¿verdad? Y dice el versículo 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de Cristo, de nosotros. Amén. Entonces, por eso es importante mantenernos bajo la unción
del Espíritu Santo. Empezar a entrar en ese orden del Señor. ¿Para qué quieres al Espíritu? No es nada más para sentir bonito, sino para trabajar, para entender que vienen tiempos de separación. Tiempos donde el diablo va a tocar tu carne, va a querer tentarte, donde va a querer hacerte daño. Tiempos donde va a querer hacer daño a tu casa, a tu familia. Va a querer que mires de una manera oscura o gris todo a tu alrededor, cuando la luz de Cristo está resplandeciendo para traer la gloria del Padre aquí en la tierra. Es importante, hermanos, saber que cuando viene el Espíritu se va a derramar, nos va a usar con un propósito. Amén. Fíjense, algo rápido. La unción, una de las unciones que se mueven es la unción profética. Unción para milagros, unción para trabajar, unción para crear obras. Hablamos de artesanos. ¿Se me entiende? Hay tanto mover de la unción como no se imaginan, que ustedes, en lo que ustedes están trabajando, si ustedes le dicen, Señor, muéstrame cuál es la unción que debo de usar en mi trabajo, yo le aseguro un triunfo como no se imagina. Amén. Pero el Espíritu es el que lo va a dar. Pídanle al Espíritu y al Espíritu Santo, enséñame cómo ser de bendición. Amén. Y Él nos va a dar todo lo que necesitamos, nos va a manifestar su gloria, y cuando venga, primeramente Dios, que lo esperemos para la fiesta que estamos preparando, sé que va a haber un derramamiento poderoso sobre esta casa y sobre todos aquellos que vienen para esta fiesta. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos.